con el Ministerio de Salud el viernes pasado, una de las conclusiones es que la EPS tienen que aumentar el número de pruebas como uno de los requisitos para poder hacer mayor control, mayor vigilancia y poder detectar el número de contagiados. Fuera de las medidas que está anunciando el señor alcalde de controlar el mercado de basurto solamente para mayoristas y hacer mayor control en los barrios de mayor contagio en la ciudad de Cartagena. Al mismo tiempo, todos sabemos que cuando llegó esta administración de William Down, la red hospitalaria estaba totalmente destruida por la corrupción, los hospitales no funcionaban públicos, igualmente los puestos de salud. Entonces hemos encontrado una situación pandémica en materia del hospital que estamos tratando de resolver, tratando de fortalecerlo, y esa es una de las conclusiones de la reunión con el señor ministro de Salud. Secretario, hablando de estas conclusiones, de esta reunión que sostuvo con el Ministerio de Salud, acordaron también unas medidas estrictas como las que hemos visto hoy en el Pozón, pero además incluye a otras zonas, a otros barrios. Cuéntenos de qué se trata. Sí, estamos creando unos puestos de mando unificados en el barrio El Pozón, igualmente el Nelson Mandela, que son barrios bastante de los más grandes de Cartagena, y especialmente uno de los sectores de mayor propagación del virus, que es el mercado de basurto. Entonces mañana el señor alcalde va a expedir un decreto tomando medidas de mayor control en esta zona. Vamos a aumentar el patrullaje, vamos a aumentar la labor pedagógica. Estamos convocando a los líderes sociales de estos barrios que colaboren, contribuyan para ver cómo disciplinamos a los habitantes, porque no es posible, y hemos encontrado situaciones realmente muy preocupantes de a las 2, 3, 4 de la mañana la gente en las calles en estos barrios cuando estamos en una cuarentena o cuando estamos en un aislamiento. Entonces es un problema también de conciencia colectiva que hemos tratado durante 2 meses, tratar de decirle a los cartageneros que este es un virus que no solamente contagia, sino que también tiene una mortalidad bastante alta, y esa es la razón por la cual tenemos este alto contagio que estamos hoy sufriendo en Cartagena. Claro, secretario, ya que usted lo menciona, la plaza de Basurto y la cárcel de la ciudad también son un tema que preocupan. ¿Cuál es la radiografía en estos lugares y finalmente se va a cerrar la plaza de forma parcial? No, la idea con la plaza de Basurto, con el mercado de Basurto, es que vamos solamente dejando para mayoristas, o sea, no va a haber venta al detal. Sabemos las implicaciones sociales que tiene eso, porque son miles de personas que llegan todos los días a comprar y vender, eso mueve más de 20.000 personas diarias, pero entendamos que eso se volvió un factor de propagación del virus y tenemos que tomar medidas muy estrictas para poder controlar esta situación que estamos viendo en Cartagena. Igualmente sabemos también lo de la cárcel. Mañana va a haber una reunión con la presencia del viceministro de Justicia, con el director nacional del INPE, de la UPED, presidida por el señor alcalde, porque ya comenzamos a tomar medidas en relación con la cárcel. Ya hemos hecho las pruebas a los internos que estaban alrededor de la persona que salió contagiada, o sea que el DADI, que es la entidad nuestra, Secretaría de Salud, ha venido actuando desde el día anteayer cuando se presentaron esta noticia para poder contener cualquier posibilidad de aumento del contagio en la cárcel de Ternera. Estamos entonces atentos a esas posibles nuevas decisiones que se adopten mañana. Secretario del Interior de Cartagena, gracias por su tiempo. Vamos a otro punto del país. En Cali, las alarmas están encendidas por la ocupación en las unidades de cuidados intensivos que están al borde de completar su capacidad. Las autoridades hicieron un llamado al autocuidado y adelantan también pruebas en distintas zonas críticas. 35,5 es su temperatura, ¿yo? Identificar las zonas críticas por los contagios de coronavirus es una de las labores en las que concentran sus esfuerzos las autoridades de salud en Cali. La capital vallecaucana es una de las ciudades con más casos de COVID-19 en el país. Según el reporte más reciente, son de 1.371 casos de contagio, más de 389 recuperados y 63 fallecidos. La situación de la ciudad está alarmante, están subiendo el número de casos y hoy también nos reportaron un porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos que está alrededor del 70%. Ante este panorama, las autoridades de salud hicieron un llamado a no bajar la guardia en este momento crucial para evitar que las unidades de cuidados intensivos se desborden. Hacemos un llamado nuevamente a la comunidad de utilizar los elementos de protección personal y de que nos cuidemos y cuidemos a los demás. Los controles y patrullajes para supervisar el cumplimiento a la medida de aislamiento son cada vez más estrictos, teniendo en cuenta que mientras las cifras de contagio suben, las fiestas y los multados por violar la cuarentena también aumentan.
La zona que más registra casos de COVID-19 es el oriente de la ciudad. 7:15 p.m. A esta hora hacemos contacto con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Alcalde, bienvenido a Noticias Caracol. Veíamos en el anterior informe a la Secretaría de Salud anunciando que las unidades de cuidados intensivos llegaron ya al 70% de la ocupación. Cuéntenos qué están haciendo, qué acciones han tomado para evitar un colapso. Lo que nos está ocurriendo es apenas lógico a través de desescalonar el aislamiento y la cuarentena. Decretos con 41 excepciones, ingreso de la manufactura, la construcción y servicios a trabajar es exponer más a los ciudadanos. Y por tanto, teniendo circulación comunitaria del virus, es tener mayor cantidad de contagiados. En Cali tenemos 1.700 contagiados identificados, pero por lo menos tendremos 5.000 a 6.000 más que no identificamos, porque las EPS no adelantan un proceso adecuado de identificación y búsqueda de dichos contagiados. Le quiero explicar, en una misma familia, 3 o 4 EPS. Hay que esperar 3 o 4 protocolos para adelantar la toma de muestras y la prueba de COVID. Se debe, en momentos de crisis, que centralizar los esfuerzos de todas las EPS, ser racionales en la búsqueda de activos, para poder mejorar los acordonamientos. Y se debe entender que el palo no está para cucharas, por tanto los desescalonamientos deben de estar muy asociados a las circunstancias de cada territorio. Claro, alcalde, pero también hemos visto imágenes de personas que salen de fiesta en medio de esta cuarentena. Incluso conocimos una reunión en la que las personas presentaban síntomas de la enfermedad y los tuvieron que llevar a un hospital. ¿Qué es lo que está pasando y por qué tanta indisciplina? Sí, eso ha ocurrido, pero son múltiples actividades que se tienen que adelantar. Una ciudad de 2.400.000 habitantes demanda acciones integrales, disciplina social sin duda alguna, que sea hasta la oportunidad para construir una cultura del autocuidado y la responsabilidad. Que las empresas que ingresan a trabajar se den la tarea de convertirse en centros de formación pedagógicos y de educación con materia del virus. Y ante todo esto, señalarle al ciudadano que el héroe puede ser él, en la medida en que asuma con mucha responsabilidad su cuidado y el aislamiento requerido. Somos sociedades muy complejas, llenas de migrantes, llenas de dificultades. Para poder superar esas dificultades, una gran apuesta de cultura ciudadana, que es en lo que nos encontramos ahora, por supuesto, con participación activa de la autoridad para el indisciplinado e irresponsable. Sí, señor, y es que el autocuidado es nuestra mayor responsabilidad. Alcalde, cuéntenos ahora cuáles son las críticas han identificado en Cali y de paso le pregunto por las plazas de mercado, por ejemplo, una de las principales, la Santa Elena. La Galería de Santa Elena es hoy por mucho nuestra principal preocupación. Es el sitio donde llegan los productos del sur del país, de Nariño, de Cauca, del Ecuador, donde se desdobló de forma inapropiada esta epidemia y generó muchísimos muertos y contagiados. Por eso Santa Elena necesita reconvertirse completamente. Lo que vamos a aprovechar es en este instante la oportunidad de esta epidemia para superar la crisis constante de Santa Elena. Microtráfico, asesinatos, ocupación de espacio público y ahora la epidemia. Esto nos rediseña y orienta a que es el pilar fundamental ahora de intervención. Durante los próximos días, Santa Elena no va a funcionar como habitualmente funciona. Y si seguimos teniendo un número de casos importantes e indisciplina social en sus alrededores, va a ser cerrada. Sea esta la oportunidad para decirle a toda la caleñidad que en esos sitios calientes no debe ir. No debe exponerse, porque si se expone, tiene la posibilidad cierta del contagio. Pues, alcalde, muchas gracias por su tiempo. Que tenga buena noche. Muchas gracias a ustedes. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, hace pocos minutos aterrizó en Bogotá el avión de la Fuerza Aérea que trae desde Leticia, en Amazonas, a 7 pacientes con COVID-19 para ser atendidos acá en la capital del país. Juan Andrés Beltrán tiene los detalles. Juan. Así es, pues hace unos minutos
minutos aterrizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar en Catam la aeronave C-295, que fue adecuada para el traslado de estas 7 personas que pronto tocaron tierra, fueron atendidos por el personal de salud, fueron trasladados en estas camillas especiales que los recubren todo el cuerpo, llevados a las ambulancias y desde allí llevados a diferentes centros asistenciales en Bogotá. Los detalles en el siguiente informe. Desde Leticia, Amazonas, partió el avión Casa C-295 de la Fuerza Aérea Colombiana con la misión de traer a la capital del país a 7 pacientes diagnosticados con COVID-19 y que requieren atención urgente en unidades de cuidados intensivos. Su Fuerza Aérea Colombiana efectuó el transporte masivo de pacientes con COVID de la clínica Leticia y el Hospital San Rafael desde la ciudad de Leticia a Bogotá. Para llevar a cabo la misión, la Fuerza Aérea realizó varias adaptaciones en la aeronave, como la división por zonas entre tripulación y pacientes para prevenir cualquier riesgo de contagio y la instalación de equipos especializados para que los médicos militares pudieran garantizar el bienestar de los pacientes durante el vuelo. Cada una de las camillas cuenta con su equipo de monitoreo, su equipo de defibrilación, su equipo de respiración automática para soportar a los pacientes durante el vuelo. Luego de 3 horas de viaje fueron recibidos en el Comando Aéreo de Transporte Militar en Bogotá por personal de la Secretaría de Salud que los esperaba en tierra. Uno a uno fueron llevados en camillas especiales hasta las ambulancias que los transportaron a centros asistenciales en la capital del país. Pues esta fue una prueba de fuego precisamente para la Fuerza Aérea Colombiana, que adecuó esta aeronave no solamente para el transporte de estas 7 personas, sino que estará disponible para los traslados que sean necesarios. Es la información desde el norte de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol. Gracias, Juan Andrés. 7 de la noche, 22 minutos. Hoy el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que ya se solucionó el problema con la planta de oxígeno en Leticia y que además se trabaja para conseguir otra que le garantice el suministro de oxígeno a los contagiados de COVID-19. Tuvimos esta semana también problemas con el hospital. Tuvimos un problema con la máquina de oxígeno que nos redujo la capacidad. Esto nos obligó a hacer un operativo de transporte de 6 pacientes que se encontraban delicados hacia la ciudad de Bogotá con el apoyo de la Fuerza Aérea. La buena noticia, presidente, es que ya logramos equilibrar la máquina y la semana entrante vamos a llevar a Leticia ya un equipo, un compresor de aire para apoyar el proceso y estamos estudiando la posibilidad de otra máquina adicional. Con lo cual estabilizamos ya la situación de Leticia, del hospital de Leticia, para que pueda tener la mejor atención posible para sus pobladores. En otras noticias, los enfermeros han sido muy importantes para entender la emergencia por el COVID-19, pero también han sido los más afectados. Según datos del Instituto Nacional de Salud, 252 auxiliares de enfermería y 105 profesionales en enfermería han dado positivo para COVID-19. Vamos a ir con Luisa Polo. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué dicen los enfermeros, Luisa? Dicen que el panorama es preocupante porque no están recibiendo todos los elementos de bioseguridad a tiempo. Además, aseguran que si en la población de ellos se dan más contagios, pues no pueden atender los requerimientos a nivel nacional en clínicas y hospitales. Pero en la siguiente nota les cuento más detalles del panorama nacional de los enfermeros. Reinaldo Moreno, auxiliar de enfermería de la Clínica de La Paz en Bogotá. Esteban Piñeros, auxiliar de enfermería en el Hospital San Rafael de Leticia. Tienen 2 cosas en común: amaban su trabajo como enfermeros y fallecieron por el COVID-19. El que tengamos un profesional o un auxiliar de enfermería con COVID positivo es un problema muy grave, no solo para la asociación, no solamente para los hospitales, sino para la sociedad en general, porque el número de profesionales de enfermería es muy bajo en el país. Según la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, hay 1.3 profesionales de enfermería por cada 1000 habitantes. De ellos, el 75% de auxiliares de enfermería y el 65% de profesionales en enfermería no han recibido los elementos de protección personal, lo cual preocupa aún más. Tienen miedo a adquirir la enfermedad, tienen miedo a presentar complicaciones y morir, porque muchos de los profesionales y auxiliares de enfermería del país, más o menos 90%, somos mujeres y la mayoría somos madres cabeza de familia. Aunque están en primera línea contra el COVID-19, han padecido discriminación, falta de insumos, desempleo y demás situaciones desobligantes. El Hospital Local de Puerto Nariño cuenta con 5 auxiliares de enfermería
no puedo hacer disposición de ellos para la sala COVID, puesto que tienen la gran mayoría más de 50 años y comorbilidades de base. Aseguran que lo que más les preocupa es que las instituciones públicas y privadas les están entregando elementos personales de bioseguridad para que los compartan, y esta situación se ve reflejada en los brotes. Hacen un llamado también al gobierno nacional y a las instituciones públicas y privadas para que les hagan llegar todos estos elementos de bioseguridad a tiempo y evitar mayores contagios. Esta es toda la información desde el norte de Bogotá. Luisa Polo, Noticias Caracol. Las personas que logran vencer el COVID-19 aseguran que el virus es muy agresivo, rápido y ataca de manera impredecible, ahogando los pulmones. Confiesan que el miedo a morir siempre está presente. Este es nuestro especial Yo tuve COVID, y esta noche les presentamos el relato de una mujer valiente que sobrevivió para contarnos lo que sintió cuando fue infectada sin saberlo. Se pueden llegar a sentir síntomas muy leves, o por el contrario, la enfermedad puede ocasionar daños severos y llegar incluso hasta las puertas de la muerte. Esto fue lo que le pasó a Marcelina, quien después de adquirir la enfermedad perdió el sentido y solo vino a saber lo que le pasó 30 días después. Yo le doy gracias a Dios que puedo dar este testimonio. Marcelina Caamaño Ardila, de 58 años, es chef profesional. Con su familia fundaron una casa de banquetes hace 6 años en Bogotá. Ella cree que su contagio se produjo durante un viaje que sus hijos le regalaron a Cancún, donde compartió con turistas de diferentes nacionalidades. Cuando regresé a Colombia, a los 2 días, empezó a dolerme el pecho. Tenía mucha fiebre, empecé con fiebre de 38 y medio y llegué hasta 40. Me dolía mucho el pecho, mucho dolor de cabeza, no podía respirar bien. Marcelina fue trasladada a urgencias hospitalarias. En la ambulancia ya la fiebre era incontrolable. Cuando yo estaba en la ambulancia, yo perdí el conocimiento y fue cuando ya estaba en la UCI, yo estaba en coma inducido, me pusieron un ventilador artificial porque pues me dolía mucho el pecho. Yo quedé inconsciente porque fueron 15 días que yo la verdad no sabía dónde estaba. Su cuerpo entró en un deterioro avanzado en su sistema renal, cardíaco y cerebral. El virus estaba ganando la partida. Los médicos no daban vida, pues porque yo iba a quedar prácticamente como un vegetal. Yo no iba a caminar, no iba a hablar, la comida me lo tenían que dar por un tubo. Para los médicos, el pronóstico de Marcelina luego de permanecer 15 días en cuidados intensivos no era para nada alentador. Pesaba 78 kilos y bajó 10 kilos en su lucha por vivir. Yo quiero que tomen conciencia la gente que la verdad creen que esto es un juego. Yo tampoco creía en este COVID-19 hasta que tocó mi puerta. Es muy triste que la gente no crea que esto es un deporte, que esto es un juego, y no, esto no es, esto es realidad. Finalmente el milagro, dice ella, lleva por nombre Marcelina. Esto es un milagro, como lo dijo el médico. Yo soy un milagro de vida. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Finalmente regresaron a Colombia 366 colombianos que se encontraban varados en 19 países del mundo. Una aerolínea indonesia, un avión de esta aerolínea que pasó por ellos, arribó hacia las 4:30 de la tarde en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. A los viajeros se les practicó la prueba del COVID-19 y ahora deberán pasar la cuarentena aquí, en la capital del país. Con música colombiana, llenos de felicidad, llegaron los 366 colombianos parados en varios países del oriente del mundo. Hola, estamos aquí, ya llegamos a Colombia, estamos súper felices, todo está súper organizado,
Estamos separados en migración, 1 metro de distancia. El vuelo fue muy largo, dormimos, descansamos, comimos, la aerolínea muy buena. Delicioso fue todo y estamos súper contentos de poder volver a Colombia. Estamos muy felices, les muestro un poquito cómo es la situación acá en migración. Nos dio mucha alegría. Después de 2 meses de espera, la alegría de volver al país fue evidente. Hola Colombia, aquí desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Estoy feliz de anunciarles que después de mucho esfuerzo, por fin estamos de vuelta aquí en nuestro país. Realmente me siento muy feliz y tranquila de que toda esta situación por fin haya terminado y con muchísimos anhelos de por fin volver a ver a mi familia. Muchas gracias. Colombia, un saludo a todos, feliz de regresar a Colombia. Nada, acá, un viaje largo, cansados, pero agradecidos con Dios y con la vida por permitirnos volver en este vuelo. Saludos a todos, un beso. Una vez en el aeropuerto, fueron sometidos a varias pruebas. Un triple filtro de seguridad en salud, es decir, ellos van a tener un tamizaje en primer término de la Secretaría de Salud de Bogotá, posteriormente de la Cruz Roja y en tercer lugar de Sanidad Portuaria. ¿Para qué? Para verificar las condiciones en que llegan al país y por supuesto darles la respectiva atención en salud en caso de que sea necesario. Migración Colombia hizo énfasis en la responsabilidad de cada ciudadano. El mayor garante de la posibilidad de traer más connacionales es el que llega al país. De su buen comportamiento depende que nosotros podamos seguir haciendo este esfuerzo enorme como gobierno nacional para atraer a nuestros compañeros en el exterior. De acuerdo con la Cancillería, ya han regresado al país cerca de 4.600 colombianos. En contraste, en Leticia, Amazonas, un paciente al parecer con COVID-19 le pidió al gobierno nacional que lo traslade a Bogotá o a Neiva para recibir atención urgente ante el virus. Su familia en Huila respaldó esta petición debido a que no cuentan con los recursos para viajar hasta Amazonas. Tengo COVID-19 y estoy en espera para el traslado para que me acerquen a mi lugar, a mi familia. Él es Edgar Abril, un huilense positivo para COVID-19. Se encuentra internado en una clínica de Leticia. Estoy hospitalizado en la clínica de Leticia Amazonas, esperando que colaboren para el traslado. No hay nadie allá. Él está a la misericordia de los médicos y enfermeros que lo tienen allá. Y varias veces me lo tiraron a sacar por lo que nosotros no cotizamos. Nosotros somos del CISBEN. Este huilense de 44 años de edad viajó a la ciudad de Leticia en el mes de febrero porque allí le ofrecieron una oportunidad laboral. Dice que no sabe cómo contrajo el virus y está pidiendo a las autoridades de la salud ser trasladado a la ciudad de Bogotá o a su ciudad, Neiva. Edgar debe permanecer conectado al oxígeno para poder respirar. La verdad, no sabemos qué hacer ni a dónde recurrir. Como digo yo, la única es que que Dios tenga misericordia de él. Al señor presidente, a la Fuerza Aérea, que van a hacer vuelos humanitarios, que por favor lo tengan en cuenta. Él es padre de 5 hijos, conmigo tiene 4, y la verdad él es todo para nosotros lo necesitamos acá. Familiares de Edgar temen que su estado de salud empeore y que en Leticia no se cuente con lo requerido para su atención. Este y otros informes también lo puede encontrar en nuestra cuenta en Twitter, @NoticiasCaracol. 7:34 p.m. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos a Noticias Caracol, primero Noticias, espere. La cadena perpetua para violadores de niños, que se encuentra a solo 2 debates de su aprobación final en el Congreso. Recuerda que usted también puede terminar en mayo. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump le respondió a Barack Obama, quien ha criticado recientemente la falta de eficacia que el mandatario le dio a la pandemia, a la lucha contra el COVID-19 en ese país. Los dardos de los dos lados se da en plena campaña presidencial, campaña en la que Barack Obama ya apoyó oficialmente a Joe Biden. Mire, él era un presidente incompetente. Eso es todo lo que puedo decir. Muy incompetente. Gracias. Y en Nueva York, el estado que más pruebas ha hecho por cada 1.000 habitantes en Estados Unidos, su gobernador, Andrew Cuomo, se sometió a un nuevo test para el virus, esta vez bajo la mirada de varios periodistas en la rueda de prensa del informe diario que él preside. Optimista, los invitó a seguir de cerca su caso. Vengan mañana.
voy a dar mis resultados, he sido probado antes. Si no estoy aquí mañana, significa que he dado positivo. De lo contrario, los veré aquí. De otro lado, un nuevo brote del coronavirus fue reportado en la cárcel de máxima seguridad de Palmasola. Este es un centro carcelario el más grande y seguro de Bolivia. Las autoridades del departamento de Santa Cruz confirmaron la muerte de 2 reclusos por COVID-19 y al menos otros 25 habrían dado positivo en las pruebas. 22 de ellos permanecen en aislamiento. Ante la situación, se instalaron 2 centros de atención médica, uno para casos sospechosos y otro para los confirmados, según la gobernación cruceña. Y el continente africano tiene al momento 85.000 casos positivos de COVID-19. Sudáfrica es la nación con más contagios, pero Egipto es el más golpeado por esta pandemia y tiene el mayor número de personas fallecidas. Al menos 200 millones de africanos están en riesgo de contagiarse de coronavirus, así lo reportó un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud. En este continente van más de 85.000 casos y al menos 2.700 fallecidos, y aunque allí todavía no se está viendo el pico del brote del virus, la misma organización ha instado a los gobiernos de ese continente para acelerar la llegada y la realización de pruebas. Un llamado que resuena en países como Kenia, donde se están procesando al día cerca de 5.000 test en zonas de frontera. Es bueno ponernos a prueba porque nos mezclamos con mucha gente y conocemos a varios tipos de personas en el camino. Sudáfrica es el país más afectado, con más de 14.000 pacientes positivos y 261 fallecidos. Esta enfermera relata los obstáculos que hay allí con la aplicación de las pruebas. Se realizan sin la capacitación adecuada, salen y tienen que frotar a las personas, pero lo hacen con falta de habilidades. Egipto se posiciona en segundo lugar de contagios con poco más de 11.000 casos registrados, pero es el primero de su continente en tener más muertos, 612. En Uganda, la preocupación se concentra más en cómo su economía se ha visto afectada con la reducción de visitas de parte de extranjeros. Se estima que el próximo año más de 47 países africanos tendrán que lidiar con el virus, pero desde ya la preocupación es la misma, la capacidad de los sistemas de salud para combatirlo. Y a pesar de las difíciles y lamentables escenas que ha dejado el COVID-19 en el mundo, también hay tiempo para las curiosidades que se reportan en plena época de confinamiento y aislamiento. Vean ustedes, este hombre logró entrar en la noche a un museo en Sydney, Australia. Aprovechando su privilegiada vista, se tomó varias selfies junto a extintos dinosaurios, tal como quedó registrado en los videos de seguridad del lugar. El hombre, de quien las autoridades investigan su identidad, logró salir con un sombrero de vaquero y un cuadro que sustrajo del lugar. Y nuestro compañero Mauricio Gómez nos cuenta hoy cómo un país económicamente sólido como Arabia Saudita, con enormes reservas monetarias y pocas deudas, también está tambaleando en estos tiempos de coronavirus. El coronavirus no está dejando títere con cabeza y hasta los planes de los más poderosos han sido sacudidos por el virus. Este debía ser el año para la consagración de Mohammed Ben Salman, el príncipe heredero del reino de Arabia Saudita. El grupo de los 20 países más ricos del mundo, el G20, le otorgó la presidencia este año a Arabia Saudita en cabeza del príncipe. La cumbre de jefes de Estado está prevista para noviembre y le permitiría a Mohammed Ben Salman volver al escenario internacional luego de 2 años de ostracismo por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul en el 2018. Arabia Saudita intenta romper con sus costumbres anticuadas para mejorar los derechos de la mujer y abrir su economía a otras posibilidades fuera del petróleo. Pero el COVID-19 llegó para cuestionar esas aperturas. En el reino se han reportado 50.000 infectados y 292 muertos, sin que la pandemia haya llegado a su pico. El colapso de los precios del petróleo está afectando gravemente a los sauditas. El ministro de Finanzas anunció el aplazamiento de algunos de los grandes proyectos de desarrollo como la construcción de la futurista ciudad de Neom y suspendió también las subvenciones a la gasolina y la electricidad. Arabia Saudita tiene que reducir sus gastos, pues con el precio del petróleo alrededor de los $30 el barril contra los $50 a principios de marzo, el gobierno no cuenta con la mitad de sus ingresos petroleros, que representan el 75% de sus entradas. La hemorragia del presupuesto se agravó por la suspensión del turismo religioso. El costo de haber suspendido las peregrinaciones a las mezquitas santas de la Meca y Medina supera los cientos de miles de millones de dólares.
El horizonte está nublado para los sauditas con el enfriamiento de sus relaciones con Estados Unidos y hay nubarrones negros sobre los sectores que prometían una economía fuera del petróleo como la aeronáutica y el turismo, que hoy están en quiebra en todo el mundo. Mauricio Gómez, Noticias Caracol. Son las 7:54, tenemos más noticias. Al proyecto de ley sobre cadena perpetua para violadores de niños que cursa en el Congreso, le faltan solo 2 debates para convertirse en ley de la República, esto luego de que lo aprobara la Cámara de Representantes en 6º debate. Joana Jiménez, hija de Gilma Jiménez y promotora de esta iniciativa. Buenas noches, bienvenida a Noticias Caracol. ¿Qué tan cerca se encuentra este proyecto de ser ley de la República, teniendo en cuenta que en otras ocasiones se ha hundido? Juanita, estamos a tan solo 2 debates de lograr la ley Gilma Jiménez, prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Ahora estamos en manos del Senado de la República, a quien le hago un llamado para que le den celeridad al proyecto y de una vez por todas respondan al clamor de la mayoría de colombianos, quienes están exigiendo hace más de 13 años, desde que mi mamá Gilma Jiménez le propuso a este país poder castigar hasta con prisión perpetua a quienes cometen atroces crímenes contra nuestros niños. Nos quedan tan solo 35 días. Es un tiempo corto, por decirlo, por el manejo del Congreso, pero es lograble. Y los senadores de la República lo saben y por eso les hago ese llamado. Claro, a propósito de eso, ¿cuál es el ambiente ahora en el Senado de la República, donde este proyecto ya se estudiará en 7º debate? Pues en primera vuelta pasó el proyecto. Yo espero que los que ya votaron sí a la ley Gilma Jiménez lo vuelvan a hacer de la misma manera y quienes no asistieron entiendan que es un clamor de la mayoría de colombianos, pero entre otras porque es lo único, absolutamente lo único que nos puede garantizar que un violador o un asesino de niños no pueda volver a salir a las calles a volver a cometer este crimen contra algún niño colombiano. Por eso es que debemos lograr la ley Gilma Jiménez. Estamos de acuerdo. Joana, ¿usted por qué cree que en otras ocasiones esta iniciativa se ha hundido? ¿Por qué no hay voluntad? Sin lugar a dudas, falta de voluntad política en el Congreso de la República. Mi mamá, ella misma decía que el que ella era senadora de la República, pues era un poco en contra del proyecto porque los mismos colegas de otros partidos, por tal vez, no sé, llamarlo envidias políticas y porque no estaba en sus propios partidos la iniciativa que estamos luchando y que queremos tantos colombianos, por eso no la apoyaban. Pero hoy ese es el gran logro. Durante estos 6 años desde que murió mi mamá y yo he emprendido esta lucha para lograrlo, hemos logrado esa voluntad, hemos logrado ese apoyo de un gobierno nacional en pleno, en cabeza del presidente Iván Duque, con la ministra de Justicia, la ministra Alicia Arango del Interior, quienes estuvieron muy atentas ayer en el debate, y por supuesto del Congreso de la República. Este proyecto tiene el apoyo de muchos congresistas de todos los partidos. También hay unos que dicen que no, pero esperamos que como pasó ayer sea la minoría y en el Senado de la República demos este gran paso. Gracias, Joana, y ojalá se logre. Gracias por su tiempo. Todo por nuestros niños. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:57 de la noche. Luego del anuncio del gobierno nacional sobre los subsidios que entregará para las nóminas de las compañías del país, las reacciones de los pequeños empresarios no se han hecho esperar. Algunos dicen que no tienen claro cómo acceder a estos auxilios económicos, pero otros también denuncian trabas en los créditos bancarios. Estos microempresarios esperan cumplir con todos los requisitos para acceder al subsidio a la nómina, ya que aseguran han solicitado en vano ayuda en los bancos. Bancos no, tenemos 2 cuentas y hasta el momento no ha sido posible porque ellos dicen que los préstamos es como si fuera normal, no hay una ayuda todavía eficaz del Estado. Yo he visto que el gobierno pues está promoviendo decretos y todo esto, espero que pues nos ayuden, ¿no? A otros les preocupan las condiciones para acceder al beneficio. El gobierno debería ser un poquito más laxo en ese tema, porque casi yo pensaría que el 90% del sector de belleza no cumpliría con el requisito, por lo mismo que se maneja cada empleado independiente. Cada uno tiene su cotización independiente a salud, a pensión, no lo hacemos todos en un mismo círculo, ¿sí? En una misma planilla, no estamos todos, porque se maneja de esa manera.
Entonces sí, de pronto, como considerar si de pronto hubiera otra alternativa. La petición sería que fueran un poco más flexibles, donde uno pudiera pasar, un ejemplo, el nombre de la microempresa o empresa, la nómina con certificaciones laborales, que sea certificación de un contador, que el contador esté debidamente registrado ante la Junta de Contadores, y pues así hacer como más un alivio, no sé, hagan ellos una investigación por medio de la Cámara de Comercio. Muchos de estos microempresarios aseguran que sus ventas se han reducido hasta en un 90% y esperan que con el subsidio puedan ayudar a sus trabajadores para que estos se puedan sostener día a día durante la cuarentena en el país. Y las pequeñas y medianas empresas del país ya adelantan los trámites para recibir los auxilios económicos anunciados por el gobierno. Pero, ¿quiénes pueden solicitar todas estas ayudas? Acá les contamos. Las pequeñas y medianas empresas del país ya adelantan los trámites para recibir los auxilios anunciados por el gobierno. ¿Pero quiénes pueden solicitar estas ayudas? Un 40% sobre salarios mínimos que se va a entregar a todos los trabajadores nacionales formales que aparezcan en empresas registradas ante las cámaras de comercio, pero que a su vez esos trabajadores también estén siendo reportados ante el PILA. Estos auxilios podrían beneficiar a más de 1,5 millones de pymes del país. En términos de tejido empresarial colombiano, la MIPYME representa aproximadamente 1.600.000 empresas. Una nómina de 8 billones es el cálculo que se tiene desde ACOPI con la información que expide permanentemente el DANE. Las ayudas se entregarán a través de entidades bancarias. Se tiene previsto que va a ser a través de los bancos que se lleva la información para la solicitud del subsidio. Mientras que logran obtener estos auxilios, miles de empresarios han tenido que tomar drásticas medidas. Hemos reducido salarios, también hemos enviado personal a vacaciones y como última instancia nos hemos visto obligados a hacer suspensión de contrato a nuestro personal. Yo creo que si esto no se levanta la medida pronto, tocará suspender gente. Afirman que los bancos les ponen todas las trabas. Pues los bancos sí nos cerraron las puertas total. Ellos están con uno pero en las buenas. En la mala te cierran la puerta y se olvidan de ti. Otros dicen que no tienen muy claro cómo solicitar los auxilios económicos. Todavía no hemos sabido bien el paso a paso para poder adquirir dichas ayudas, porque todavía la información es muy limitada. Para las grandes empresas en el país, este auxilio representa un alivio para sus finanzas. El auxilio a las nóminas de las empresas es una de las medidas económicas más importantes que ha tomado el gobierno durante esta pandemia. Esta medida permite a muchas compañías que han reducido sus ingresos de manera importante mantener el empleo, que es uno de los objetivos más importantes que debemos tener los colombianos en este momento. De acuerdo con ACOPI, en las pequeñas y medianas empresas del país trabajan cerca de 6 millones de empleados. A partir de hoy comenzó a regir el pico y cédula en Corabastos para evitar aglomeraciones y contener la propagación del COVID-19 en la central de alimentos más grande del país. Entre tanto, allí esperan la llegada de 9.000 toneladas de alimentos para comercializarlos en Bogotá y en los municipios aledaños del departamento de Cundinamarca. La corporación confirmó que seguirán con las jornadas de aseo y desinfección en el lugar, acompañados desde el puesto de mando unificado por la Secretaría de Salud. Y al volver en nuestra sección de deportes, Sara López dio en el blanco y se coronó campeona mundial de la primera versión del torneo online de arquería. Además, les tenemos el estreno del técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, como columnista del Espectador. La presentadora del desafío 2019, Daniela Álvarez, está en cuidados intensivos luego de una delicada intervención quirúrgica. Detalles de su estado de salud en Show Caracol. Prepárense para conocer 3 tremendas historias. Ay, hasta que le pescaron, ¿no? Todo por su madre. La hija de Aida Merlano, Aida Victoria, cuenta las intimidades de la ex senadora prófuga y todo sobre el hombre al que le dice papá. Daniel Paspi, el hombre que da vida a uno de los comediantes más divertidos de Colombia, cuenta que no todo en su vida es comedia. Y larga vida al culebro.
17 años después de la muerte de Hernando Casanova, sus hijos lo rescataron del olvido en un documental. Los informantes. A continuación. Nos ves, Caracol TV. En esta edad va a tener su primer amigo, va a compartir abrazos, pero también algo de tierra y quizás mucho más. Porque las amistades fuertes necesitan niños fuertes, dale Clean 1 más con Previo 1, DHA y vitaminas y minerales que ayudan a su protección, favoreciendo su sistema inmune. Nestlé, a gusto con la vida. Los servicios en Efecti nunca paran. Giros en puntos de atención, giros virtuales, giros pymes, recaudos, pagos, recargas y corresponsalía. Si extrañas un poco de reggaetón en medio de tanto payaso plim plim, hay un lugar único y especial esperando por ti. Tu carro es tu segunda casa. ¿Le están vulnerando algún derecho fundamental? Llevo varios años esperando que me aprueben mi pensión. Me despidieron del trabajo estando incapacitada. Llevo más de 6 meses esperando cita con el especialista. No he podido conseguir un cupo escolar para mi hijo. En la Personería de Bogotá elaboramos su tutela. Acérquese a las personerías locales, al Centro de Atención a la Comunidad CAC o comuníquese a la línea 143. Recuerde que los trámites son gratuitos. Son gratuitos. Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad. Ya empezó Click Days. Miles de ofertas a un solo clic. Aprovecha 2x1 en vestuario para mujer. Combínalo como quieras. Entra ya a falabella.com. En el corazón del eje cafetero de Colombia se encuentra Risaralda. Aproximadamente el 50% de su territorio son bosques naturales conservados en 22 áreas protegidas con una importante biodiversidad, entre las que se encuentran tantas de páramos, osos de anteojos, pumas y al menos 800 especies de aves, además de importantes servicios ecosistémicos. Por esta y muchas razones, Risaralda es una ventana para emprender una aventura ecológica, segura, económica y confiable. Una campaña de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Cárdenas. En las noches con Caracol vive grandes historias, grandes emociones. La venganza de Analía a las 8:30 de la noche. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para impedir que tú llegues a la presidencia de este país. Más acción con el general Naranjo después de la venganza de Analía. Don Carlos se puede quedar con todos los clientes de Escobar. Yo voy a hacer todo el esfuerzo. Más información con Noticias Caracol, última edición. Sin importar la hora, estamos preparados para contarles lo que es noticia. Contamos la vida, sentimos la noticia. Más historias con falsa identidad. Después de Noticias Caracol, última edición. Esta vida no está fácil sin internas. Los responsables de esto van a pagar. En las noches con Caracol, vive emociones originales. Tú nos ves, Caracol TV. Avanzamos hacia un país más justo. Por primera vez en Colombia, el gobierno nacional devuelve el IVA a 1 millón de familias en condición de pobreza y vulnerabilidad. La devolución se adelantó para hacer frente a la emergencia causada por el COVID-19. Los hogares reciben 75.000 pesos cada 2 meses. Con esta medida, que es permanente, se beneficia a la población más vulnerable de Familias en Acción y de la lista de priorizados de Colombia Mayor. Más información en devolucioniva.dnp.gov.co. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Víctimas que actúan como investigadores de sus propios casos buscando justicia. ¿Cuánto tiempo duró usted como habitante de calle? Meses.
La negligencia en este país fue la que me llevó a enamorar al asesino de mi novio. Falta de recursos para la rama judicial. No hay capacidad humana, ha quedado totalmente desbordada. Un sistema colapsado que afecta a víctimas y funcionarios de la justicia. Este trabajo te llevó a la muerte, hijo. En miles de casos, el único no es el de su hijo. Séptimo día. Esta noche, después de Los Informantes. Tú ves Caracol TV. Yo uso toallas de cocina Familia Colchamax, que gracias a sus microcámaras atrapan y retienen más en una sola toalla. Prueba su superioridad. Familia. Hoy todo parece diferente. La vida nos puso un desafío. Para la gran mayoría esto implica quedarse en la tranquilidad y comodidad de su hogar, cerca de los que más quieren. Pero para otros, como los camioneros, los trabajadores de las carreteras del país, los conductores de servicio público y los operarios de las concesiones viales, su labor es garantizar que esta etapa sea un poco más llevadera. Son los encargados de llevar comida, las medicinas, para que los demás nos quedemos en casa. El país les agradece su compromiso, que asumieron sin titubear, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias. Han demostrado una valentía que evidencia de qué estamos hechos todos los colombianos. Son un ejemplo para el país, pues han puesto el bienestar de la comunidad por encima del propio. Por eso estaremos eternamente agradecidos. Lo que mueven hoy es mucho más que alimentos. Hoy transportan la esperanza de un país que está convencido que esta pausa será temporal y que mientras pasa este tiempo, gracias a ustedes, no nos faltará nada. Nuestros planes prepago ahora no tienen IVA. Además recibes el doble de megas si recargas o reactivas tu todo en uno en la app Mi Movistar o en movistar.co. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Para volver a tener un pelo así de fuerte, necesitas un producto igual de fuerte. Usa Minoxidil Forte MK 2 veces al día. Su fórmula científicamente comprobada detiene la caída y aumenta el flujo de nutrientes, haciendo crecer nuevo pelo, fuerte y abundante. Minoxidil Forte MK, solución para la calvicie causada por factores hormonales o genéticos. MK de TQ. ¿Sabes qué pienso yo? Que más bien deberías dedicarte a tu problema marital y en vez de jugar a hacer política, ¿no te parece? Tú me conoces. Porque voy a hacer todo lo que esté en mis manos para impedir que tú llegues a la presidencia de este país. Lo que tengan mucho cuidado, no se vayan a arrepentir de lo que están haciendo. Y a ti no te conviene que Guillermo nos vea juntos. A ti tampoco. No me importa. Yo estaré dispuesto a lo que sea por ti. Dejemos nuestros trabajos. Yo estoy dispuesto a dejar el mío. Puedes hacer lo mismo. Así que es una cosa. Deja de trabajar para Guillermo. Al final acabas un mal tipo. La venganza de Analía. Mañana a las 8:30 de la noche. Tú ves Caracol TV. Colombia, muy buenas noches, bienvenidos todos a los deportes. Se siguen reactivando las ligas de fútbol del mundo. Alemania tuvo su primera jornada y el Bayern de Múnich llegó imparable, mientras que el Colonia de John Córdoba sufrió frente al Mainz luego de ganar 2-0. Además, en Corea del Sur, el fútbol no para. En Alemania jugó como titular John Córdoba con el Colonia en el empate 2-2 frente al Mainz. El local se fue adelante con un pelotazo que bajó el colombiano y que terminó con la falta sobre Ud, que generó una pena máxima para el primero del cotejo. El segundo nace de una vez colgada por la banda, centro preciso y el cabezazo contundente de Kainz. Colonia se confió y apareció en el minuto 60 el descuento del nigeriano Awoniji, culminando una mágica triangulación. El empate llegó a vista y paciencia de los hombres del Colonia que dejaron pasar al camerunés Pierre Koundé. Más tarde jugó el líder Bayern Múnich, viajó a la capital para enfrentar al Unión Berlín. En la tribuna el presidente honorario del Bayern, Franz Beckenbauer. Ya en el juego, el primero lo puso Robert Lewandowski de pena máxima. Una imprudencia de Subotic sobre Goretzka. El segundo llegó por juego aéreo a la salida de un tiro de esquina cobrado por Kimmich y la definición del francés Benjamin Pavard. Victoria que los deja en la cima con 4 unidades de ventaja sobre el Dortmund. En Corea también hay colombianos y también hay fútbol activo. Segunda salida de la liga coreana. El Pohang Steelers de Manuel Palacios empató un gol en su visita al Daegu. La apertura del marcador llegó gracias al centro de Yu Song y la culminación del serbio Alexander Palosevic. El chocuano Palacios
ingresó a los 60 minutos del partido por el asistidor del gol, Kyu Song, teniendo algunas apariciones al ataque. El empate final del juego llegó en este cabezazo técnicamente bien concebido por parte del brasileño Edgar Silva. Y se agita el mundo del ciclismo y el diario L'Équipe de Francia, uno de los más representativos del planeta, afirmó que una de las razones por las cuales Chris Froome estaría dispuesto a dejar el equipo Ineos fueron las declaraciones de Egan Bernal con Alberto Contador, en las cuales manifestaba que si está bien de forma física irá por el Tour de Francia. ¿Qué dicen los expertos? Aquí en Noticias Caracol les contamos. La pataleta de Froome de querer irse del Ineos, según el diario L'Équipe de Francia, fueron por estas palabras de Egan Bernal. Soy joven, ya gané un Tour de Francia y no voy a desperdiciar una oportunidad para ganar otro Tour de Francia. Que me vaya a sacrificar estando a mi 100%, ya no creo que lo vaya a hacer ni yo, ni él, ni nadie. La postura de Egan es clara, va por el título y no para ser gregario. Pero esto es causa suficiente para que el 4 veces campeón de la Ronda Gala quiera irse del equipo. Las palabras de Egan no tienen por qué llevar a que Froome vaya a cambiar de equipo. Ellos tienen el mejor equipo del mundo, donde cualquiera de los tres que ha ganado el Tour de Francia puede ganar este Tour. En circunstancias distintas a este problema, yo creo que debido a eso, yo creo que es que Froome está tomando la decisión de salir del equipo y de a otra escuadra. En un eventual cambio de equipo de Froome lo haría más por publicidad, para sacar una empresa adelante. De igual manera, los especialistas coinciden en ver a Egan como uno de los favoritos a ganar el próximo Tour. Y tiene la oportunidad de disputar este Tour con la gran preparación que está haciendo en la altura de la Sabana Cundiboyacense. Es un corredor que me tiene mentalizada la carrera muy bien, está planificando demasiado bien, esperamos que se pueda correr este Tour. Y yo creo que va a haber una buena lucha entre ellos. Siendo compañeros de Ineos o corriendo para equipos diferentes, estos dos corredores seguramente nos brindarán un duelo en la próxima Ronda Gala. Y usted vivirá por el canal Caracol. Más velocidad, más experiencias con ETV. Compra el plan Río con internet de 100 megas y recibe 200 megas los primeros 6 meses. Llama ya al 377-7777 o entra a etv.com. Y a propósito de ciclismo, Rigoberto Urán en entrevista a la agencia EFE ha manifestado que ve la luz al final del túnel y que con el nuevo calendario de la UCI está motivado para seguir entrenando, pero dejó muy en claro que primero está la salud y el deporte pasa a un segundo plano. Más deportes. Todos conocemos los dotes de entrenador del técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, quien por estos días de pandemia realizó una sustitución, cambió los balones por la pluma y con el artículo "Lo que el virus se llevó el día después" nos demuestra que también le va muy bien con la escritura. Hoy nos enfrentamos a un enemigo común a escala universal, enmascarado por la incertidumbre y la imprevisibilidad. En consecuencia, estamos viviendo una crisis sin precedentes a nivel mundial que cuestiona la supervivencia y la sostenibilidad del fútbol. Este fragmento se extrajo del artículo completo publicado por el diario El Espectador. La arquera colombiana Sara López derrotó 146-144 al noruego Ander Faustad en la final del primer campeonato online organizado por la Federación Internacional de Tiro con Arco Compuesto. La múltiple campeona colombiana derrotó sin necesidad de flecha para desempate al actual campeón mundial juvenil. Todo salió súper bien, disparé un muy buen puntaje y estoy muy contenta de poder haber representado no solamente a mi país, sino a todas las mujeres en este partido histórico. Hoy hace 31 años, de la mano del gran Diego Armando Maradona, el Napoli de Italia se coronaba campeón de la UEFA. En el juego trepidante frente al Stuttgart de Alemania, que terminó empatado a 3 goles y donde el astro argentino estuvo nítido con las asistencias. El partido de ida había culminado en favor de los italianos. Y para cerrar, Atlético Nacional en un comunicado de prensa informó que el profesor Juan Carlos Osorio y Pompilio Páez han extendido su contrato con la institución hasta diciembre 31 del 2020. En un principio estaba hasta mitad de año. De esta manera llegamos al final de los deportes, deseándoles a todos ustedes una feliz noche. Gracias, Juan Pablo.
Hoy en El País que Queremos, las reflexiones sobre esta pandemia son del escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez. Según dijo, en su país hay un apagón informativo y los datos sobre el coronavirus han sido ocultados por el gobierno de Daniel Ortega. Así fue su charla con Juan David Laverde. Sergio Ramírez, consagrado escritor desde hace más de medio siglo, ex vicepresidente de Nicaragua, premio Cervantes y probablemente uno de los más influyentes intelectuales de América Latina. Un gusto que esté aquí en Noticias Caracol en estas charlas en tiempos de cuarentena. ¿Cómo está allá en Managua? Muy bien, pues aquí pasando la tormenta en el encierro, como muchos de mis compatriotas, como mucha gente en el mundo. Claro, como todo el mundo. Quisiera que empezáramos hablando un poquito de lo que está pasando en su país. Hay muchos rumores alrededor de que hay una zona muy oscura alrededor de los datos sobre el tema del coronavirus en el gobierno de Daniel Ortega. Además, el país no está en cuarentena, no han cerrado colegios, la vida sigue como si no estuviera pasando nada en estos tiempos de pandemia. ¿Cree usted que se puede repetir lo que está pasando en Estados Unidos y esta situación tan catastrófica que ya se vislumbra? Bueno, pues llegaría a ser peor porque los Estados Unidos tiene una estructura sanitaria 5.000 veces más desarrollada que la de Nicaragua en cuanto a camas de hospital, respiradores, salas de cuidado intensivo. Aquí lo que ha habido primero es un apagón informativo, una resistencia del régimen a aceptar que la pandemia es un mal universal y que le toca a Nicaragua como le toca a otros países. Está ocurriendo lo mismo que con la represión indiscriminada contra jóvenes que ocurrió en abril de hace 2 años, cuando el régimen nunca reconoció los muertos en las calles y alegaba que todas las personas que parecían muertas eran el resultado de accidentes de tráfico, de enfermedades, pero nunca de las balas vivas que disparaban contra ellos los paramilitares y la propia policía. Era una situación absoluta de negación, de no aceptar la realidad. Y mientras tanto, el país se encuentra en vilo. Pero esta arrogancia en el poder, esta forma de desatender lo que está ocurriendo, este estado de negación con ocasión de la pandemia está cobrando miles de vidas y podría cobrar miles de vidas en Nicaragua. ¿Cuál es el peor temor que tiene usted en este momento? Bueno, que frente a un desconocimiento oficial de los alcances de la pandemia, la negación a través de cifras falseadas de lo que verdaderamente está ocurriendo, el régimen solo reconoce 15 casos oficialmente de coronavirus en el país. Y si a eso sumamos no solo la falta de advertencia para que la gente tome medidas de precaución, que se quede dentro de sus casas, que no asista a lugares públicos, sino que por el contrario promueve los espectáculos públicos, espectáculos deportivos, promueve las reuniones sociales en las playas, es decir, como que hubiera una voluntad de que la gente se infecte. Y si a eso le sumamos todavía la deficiencia gravísima que tiene el sistema de salud del país, la relación de habitantes por camas de hospitales, la cantidad de respiradores a disposición, a esta altura los hospitales privados, muchos de los hospitales públicos ya están saturados de pacientes y ya la posibilidad de suministrar respiradores se está agotando. Algunos intelectuales en el mundo han planteado un debate muy complejo alrededor de que con ocasión de esta pandemia muchos gobiernos en teoría democráticos pero en el fondo autoritarios podrían terminar usando este paraguas de la salud pública para restringir las libertades de los ciudadanos. ¿Eso es algo que a usted le preocupa? Muchísimo, porque todos sabemos que en América Latina los resguardos del sistema institucional democrático son pobres, son débiles. Y entonces, bajo el pretexto de una emergencia sanitaria, se ha llamado a estado de emergencia nacional, a estado de calamidad,
y estos estados de emergencia y calamidad presuponen necesariamente restricciones de las libertades públicas. La primera de ellas es la libertad de circulación. En ninguna otra circunstancia podría ser tolerado, podría ser legítimo que el Estado obligue a las personas a permanecer en su casa. Pero esto porque existe una situación de emergencia sanitaria. Una vez que la emergencia sanitaria cese, el riesgo es de que algunos regímenes les guste, quieran mantener estas medidas de excepción, y eso es lo que se volvería completamente intolerable. Es decir, una vez que la pandemia deje de ser un riesgo para los ciudadanos, las libertades públicas tienen que regresar a donde estaban. La pandemia de alguna manera ha distorsionado nuestro sentido de la cercanía. Hoy lo que nos recomiendan los médicos es la distancia social. ¿Cómo cree usted que se va a alterar el sentido del amor en estos tiempos? Yo creo que muchas de estas cosas están por verse. En estas situaciones, la humanidad es muy vieja de existir. Nosotros tenemos peste desde hace miles de años. En tiempos del Imperio Romano había peste, en la Edad Media muchísimo, se repetían las pestes. Y esto hace siempre que los seres humanos, muchos dan lo mejor de sí mismos, se despierta la solidaridad, el cariño, el sacrificio, como lo estamos viendo con tantos médicos, trabajadores de la salud, enfermeras, que están arriesgando sus vidas en tantas partes del mundo. Eso es muy hermoso, ¿no? Contemplarlo como seres humanos. Pero también tenemos gente que se aprovecha para actos de corrupción. Ya estamos viendo compras ilegales, licitaciones ilegales para comprar mascarillas, instrumentos médicos. Es decir, la ambición del dinero mal habido no cesa con la pandemia, desgraciadamente. Maestro, un gusto haberlo hablado con usted hoy en Noticias Caracol. Un abrazo hasta Nicaragua y mucha suerte, mucho cuidado en esta cuarentena. Pues. Muchas gracias. Chao, señor, gracias. Frescura extrema con hierbabuena.